Espero esté muy bien. Vamos a hacer la parte inicial del método Maker Method, la parte introductoria, tal cual nos las ofrece el señor Steve Mauro, ya que es de vital importancia a la hora de escoger una estrategia e implementarla, conocerla tal cual su creador o sus creadores. En, en este caso, el señor Steve Mauro nos ofrece la estrategia Maker Method que diseñó con un corredor de bolsa de algunos de los brokers, y entre los dos llegaron a esa configuración que tienen ustedes y que están interesados. Repito, es importante realizarla tal cual. Después de que ya se conozca, se haya puesto en práctica, se tenga una rentabilidad, pues ya los que deseen eh, ponerle su punto, sus cosas específicas, porque el mercado, la manera de ver el mercado es muy individual, pero hay muchos patrones que deben conocerse porque hay movimientos generales del mercado que siempre van a suceder, etcétera, etcétera. Eh, Repito, pues la estrategia no robada del señor Steve Mauro. Lo que estamos haciendo es transmitiendo la información como principio básico universal del ser humano. Eh, Vamos a conocerla un poco. Bueno, empecemos conociendo el mercado. Bueno, estas personas que ven aquí hacen parte del mercado, son parte fundamental. De hecho, estas personas hacen parte de cada uno de los brokers que hemos conocido en el trayecto o en el caminar de el inicio de Forex, de las inversiones de alto riesgo en este modelo de negocio. Estas personas son con las que estamos compitiendo, ellas son los que se quedan con nuestro dinero, no nos quedamos con el dinero de nadie más, es el de ellos, y ellos son los únicos que se quedan con nuestro dinero por X o por Y razón. Ya es individual la pérdida. El mercado trata de inducirnos a tomar posiciones, no importa si son alcistas o bajistas. Lo que nos importa es que estemos en operación, que nuestro dinero esté ahí, que estemos aumentando el volumen. Aunque como trader nuestro perfil no es un perfil que mueva mucho el mercado. Por eso la estrategia Maker nos muestra, nos enseña cómo operar como estos individuos. En las plantillas que tienen aquí, en los computadores, tienen toda la información, más de la que ustedes se podrían imaginar, con la cual ellos toman la decisión de ir donde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues en los stop loss y en las órdenes pendientes. Perdón, en los órdenes pendientes y en los stop loss. Eh, Estos movimientos trampa son creados para generar pánico, a veces con velas muy largas, pabilos extraños, movimientos poco claros, a veces entramos en consolidaciones. Eh, Tema de las noticias, todo esto para tocar nuestros stop loss, ya manipulando el spreads o los movimientos. Esto nos influye mucho de manera psicológica, de manera emocional. Esto muchas veces nos induce a cerrar nuestra operación o nuestro análisis técnico de manera previa, incluso correr el stop loss, lo cual es una mala decisión teniendo en cuenta que tenemos unas proyecciones y unos análisis previos de manejo de riesgo, de puntos claves, de puntos de soporte, de puntos de resistencia, de formaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es empezar a respetar esa parte de todo tiene stop loss. No se debe tocar el stop loss a no ser de que el mercado nos muestre o nos indique que podemos correr el stop loss. El Maker Method vamos por formaciones en W, dos formaciones en pico y tres impulsos alcistas y tres bajistas. Los vamos a ver más adelante. Como decía, estos brokers, aquí vemos sus pantallas, tienen mucha información. La que les interesa, ¿cuál es? El dinero. Por ese dinero les pagan a ellos, ese es el bono, ese es el pago. No van por pips, no van sino por el dinero, y es el nuestro. Para resaltar, pues esto no es una apuesta, esto no es un juego, no es un casino, no es nada simple. Buscamos como mínimo un 70-30, mínimo, como máximo pues ojalá el 100%.
De nuevo, si corremos el stop loss ya estamos disminuyendo la posibilidad de nuestro análisis, porque lo estamos haciendo de manera emocional, y el mercado no es emocional, es racional, estrictamente racional. Por eso vemos incluso que en algunas de las estructuras son repetitivas, como la teoría de Fibonacci, por ejemplo, que se repite ciertas cosas, etcétera, etcétera. Podemos aprovechar el mercado con este Maker Method, por ejemplo, para empezar a identificar soportes fuertes, resistencias, estructuras, modelos de compra, modelos de venta, modelo Maker Method, porque son un poco diferentes, pero al ojo, depende cómo sea el ojo de cada cual. Se presentan movimientos falsos al inicio y al final de la semana, al inicio y al final del día, al inicio de cada sesión y al final de la misma. Es importante conocerlos, reconocerlos, porque muchas de nuestras entradas, por ejemplo, bueno, esto no es Maker Method, pero al inicio del día domingo podemos entrar en la Kill Zone de Asia o en el Gap de Asia, teniendo en cuenta su estructura, sus formaciones y testeos de este movimiento falso. Esta es la estructura semanal. Como podemos observar, el mercado, esta plantilla es del señor Steve Mauro. Esa época al parecer tenía 2 rayas al inicio, ahora solo tiene una y unas cajas extras, que en aquella ocasión le faltaba una caja o 2 cajas, que es la de el inicio del gap. Vemos cómo el mercado terminó en este punto, generando una consolidación, inicio de Asia, consolidación. Vemos cómo el mercado justo rompe esta zona el día domingo, testeando este key lever o esta figura completa, no se logra observar muy bien, que es nuestro movimiento. Vemos como el mercado empieza a descender, cruce de medias móviles y termina un impulso diario, que tiene 3 niveles aproximadamente. Vemos como el mercado termina en este rango de consolidación y lo inicia justo en New York. Cuando termina la sesión de New York, vemos como el mercado trata de descender, generando este gran movimiento falso justo en esta media figura, en este punto de pivote, cerrando por dentro de la consolidación y continuando su primer impulso del día lunes. Domingo, lunes, sí, es el de su día lunes, generando 2 impulsos y terminando en consolidación. Vemos cómo el mercado consolida testeando esta zona sensible, que también es el punto alto de la consolidación del inicio de la semana, y vemos confluencias. Sabemos que falta un nivel. Vemos el testeo en la media móvil de 50, es la que más les recomiendo que vean a la hora de las entradas, ya que es muy repetitiva sus toques. Vemos cómo toca, vuelve y toca justo en ese punto, nos deja unos pabilos intermedios donde toma su liquidez y continúa a hacer su tercer nivel. Vemos una formación de pico, una formación en M, que deja una pata por fuera y una por dentro, tomando liquidez, yendo por sus stop loss, vuelve a tomar liquidez justo en esta zona, deja nuestros pabilos para continuar con su reversión. Vemos como el mercado el día miércoles inicia su descenso haciendo altos más bajos y bajos más altos hasta terminar en una consolidación, la cual es rota en Asia. Vemos como el mercado inicia la consolidación, testeando la media móvil de 50 y siempre manteniéndose por debajo de ella. Vemos el cruce de las medias móviles
tenemos un nivel, el mercado hace un siguiente nivel, testeando justo este punto de pivote y termina haciendo el siguiente nivel. Creo que este es el lunes al parecer. Vemos como el mercado termina en una consolidación. Por lo general buscamos que el mercado cierre cerca, muy cerca o casi en el mismo sitio de donde abrió. Por lo general el mercado tiende a hacer ese tipo de formaciones que terminan en el mismo punto. El mercado diariamente aproximadamente puede correr 200 pips, semanalmente aproximadamente 600 pips, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, depende de la estructura del mercado, lo que está haciendo la divisa, también depende de las noticias o de las condiciones geopolíticas del mundo. Ya vemos que últimamente Estados Unidos ha mantenido mucho su moneda a punta de sanciones y estrategias poco claras, por decirlo así, contra Rusia y China, por ejemplo. Y también vemos la manera en que Rusia y China se defiende de este tipo de sanciones. Bueno, eso ya es un tema de noticias y de economía general. Vamos a ver, según con la estrategia actual, el modelo de compra, esta fue uno de hace pocos días. La verdad que fue uno de los más claros. Vemos como el mercado inicia su sesión. Aquí vemos que termina mostrándoles que va a descender, hace su retroceso, inicia la consolidación de Asia, mostrando que va a subir, consolida y llega un momento en el que el mercado baja justo a el bajo de Asia. Vemos el spike que nos deja en 50%, el mercado sube, generándonos una gran consolidación. El día siguiente, de aquí a aquí hay 50 pips, entra 50% de Asia al bajo de Asia, primer take profit y segundo take profit. Si no cerramos aquí o entramos en el testeo de media móvil, primer take profit, ahí están los 30 50 pips. Vemos como el día siguiente el mercado inicia a consolidar haciendo un retroceso justo en el inicio de la semana, justo en el LUD, dejándonos una formación importante del micro maker y generando su primer impulso. Tenemos una formación de W inmensa, un retesteo justo en el inicio de Asia de la primera pata del día viernes, cuando el mercado cerró. Como el mercado termina en consolidación, vemos que Asia consolida un rango inferior a 50, vamos a una tendencia alcista, vamos por una tendencia alcista, vemos como el mercado entonces hace el impulso, retroceso, vuelve y hace el impulso. En esta ocasión esperamos este retroceso en esta zona, pero no se dio, hizo el retroceso en 50 y hizo una formación de pico de reversión. Vemos como el mercado trata de hacer el rompimiento, no lo logra, testeándonos este soporte, los que son chartistas, y nosotros entramos en esta parte incluso, y 50 pips, justo en un excedente. Este ya es un excedente personal que es Fibonacci, que son puntos importantes institucionales, donde vamos a encontrar las formaciones de retroceso, etcétera, etcétera, o formaciones de continuación. Vemos como el mercado justo el último día de la semana, el día viernes, retestea su alto del día anterior, justo en la caja de Stockholm, tocando nuestro ADR, y en un solo día se llevó al carajo toda una semana de trabajo del mercado. De aquí a este punto fueron 52 pips, lo recuerdo bien, y de este descenso fueron 133 pips, muy buenos 133 pips que entró en esta zona. Primer take profit, segundo take profit, tercer take profit. Si va en largo, pues
este podría ser su primer take profit y su segundo take profit, el alto o el bajo de la semana del inicio de la semana. Vemos este otro modelo de compra en 15 minutos. Vemos que el mercado viene en una tendencia alcista. Vemos que el mercado hace una formación de triángulo simétrico o triángulo ascendente, chartismo. Es importante conocer las formaciones para poder identificarlas, conocer que este punto A y este punto B más este punto C y este punto D me va a dar el rompimiento y el impulso. Es importante porque son estructuras básicas del mercado. Podremos iniciar con Maker desde cero, pero no es solo la plantilla, no es solo sus indicadores, no hay conocimientos básicos a la hora de iniciar el mercado que son bastante importantes, que también los veremos en el proceso o dependiendo de sus preguntas. Bueno, vemos que el mercado nos hace un gran impulso y un retroceso. En ese impulso lo que hace es iniciar la semana con una consolidación, formándonos una W, primera pata, segunda pata de confirmación en el punto bajo de la semana, generándonos nuestros pabilos y continuando a la alza. Justo en este punto donde encontramos la caja de Stockton, vemos la formación que nos deja justo en el horario de Londres. El mercado hace una reversión por debajo del alto anterior y continúa el descenso. Si entramos en este punto, primer take profit, segundo take profit y 50% de Asia fue su tercer take profit en este caso. Vemos como el mercado al final de la semana hace una corrección, al final del día, perdón, hace una corrección, consolidación de Asia, rompimiento de Asia y justo nuevamente en nuestra caja de Stockton el mercado hace un bajo más bajo y un alto más alto. Igualmente el mercado testea otra vez nuestra línea de tendencia. Vemos cómo llega nuestro soporte que ya teníamos identificado previamente como importante. Justo en nuestra caja de Stockton nos deja una formación en W, el primer impulso, un gatillo justo en el bajo de New York, generando el siguiente impulso que rompe el mercado. Vemos como el siguiente día testea otra vez nuestra caja de Stockton, bastante importante conocerla, identificar la estructura del mercado para poder tomarlas de manera adecuada, ya que en algunas ocasiones el mercado continúa, pero es simplemente porque no hicimos bien nuestro análisis y no tuvimos en cuenta algunos aspectos. Vemos cómo testea nuestra caja y nos da más de 150 pips en una sola entrada. Para terminar su semana, vemos el modelo de compra: un impulso, dos impulsos, tres impulsos, un impulso, dos impulsos, tres impulsos. ¿Cómo lo sé? Un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo. Nos hizo un bajo más bajo justo en la zona que estamos esperando que el mercado hiciera una reversión. El mercado nos lo confirma, nos deja nuestra formación, el TDI, bueno, ahí no está muy claro. Igual yo manejo el TDI un poco diferente, ya que le sumo el MACD para ir más con el precio. Esta es otra estructura de 15 minutos, vamos a verla en una hora. Es la misma estructura, vemos aquí el inicio de la semana, vemos el alto más alto,
bajo más bajo, el alto más alto, el bajo más bajo, el alto más alto y el bajo más bajo, nuestro rompimiento y el posterior impulso. Lo vemos en 4 horas porque es importante verla en temporalidades mayores por el tema de fractalidad. Hay que conocer la formación de las velas, sus estructuras, para lograr identificar las entradas en temporalidades menores. En nuestro caso analizamos desde una semana hasta que llegamos a 1 hora y 15 minutos solo para entrar o hacer la gestión de la entrada. Listo. Así se vería la estructura en 4 horas y aquí se vería en un día. Sabemos que en un día solo son 6 velas, 5 velas, 1 vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas. En estas 5 velas encontramos todo lo que analizamos hace un momento. Entonces es importante reconocer cuando estas velas están tomando decisiones. Aunque aquí no se pueda ver muy clara, es importante tener en cuenta que una cosa es operar o conocer el mercado en temporalidades mucho más altas a conocerlas en temporalidades mucho más bajas, ya que entre menos temporalidad más ruido nos genera. Vamos a conocer la estructura diaria. Tenemos al inicio del día la consolidación de Asia. Vemos la caja del gap de New York, la caja de New York, perdón, de Londres. Vemos la de New York y la caja de los movimientos de New York. Vemos como el mercado termina, horario muerto, y inicia su proceso. En este caso vemos como el mercado hizo un nivel 3, rompimiento, un testeo formándonos una W, un impulso, un retroceso. Justo aquí vemos cómo tomó la liquidez, generó ese impulso, el testeo, siguiente gatillo, aquí hay una operación y aquí ya hay otra, para continuar con su tendencia. Vemos de una tendencia alcista. Recordemos que siempre buscamos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso y formación. Igualmente a la alza, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, un impulso y formación. Es importante tener en cuenta lo de las estructuras del mercado para poder identificarlo, ya que el mercado tiene dos tendencias, la micro y la macro. Es importante identificarlas porque cuando la micro termina, la macro hace su trabajo. Estamos esperando un impulso más porque tenemos dos en la temporalidad mayor. Es muy probable que lo haga. Vemos una formación de la estructura diaria. Vemos como el mercado consolidó en un rango inferior a 50. El mercado nos rompe hacia de manera por fuera, esta la cerró por dentro, nos hace un impulso, dos impulsos, tres impulsos. Vemos como aquí tomó la liquidez nos deja este pequeño pabilo formándonos la W y descendiendo un nivel, dos niveles, tres niveles, generándonos nuestra formación y continuar con su ascenso, un nivel, dos niveles, y es muy probable que el mercado haya hecho su siguiente nivel. Igual aquí se ve que hicieron un scalping, creo que fui yo. Bueno, continuamos con... Es muy importante, muy importante. Es muy importante conocer la plantilla en general. Volvemos a lo mismo, eso es muy repetitivo muchas veces. Incluso viendo los cursos en la red, en YouTube, no escuchamos de manera adecuada, entonces hay que repetir bastante las cosas. Hay que conocer bien la plantilla tal cual nos las ofrecen
el señor Steve Mauro, no Julanito ni Sultanito, no, el señor Steve Mauro. Ya lo que nos muestran los traders son cómo ellos ven el mercado, cómo analizan el mercado usando como base la estrategia Maker Method. Es importante conocer los horarios. En el caso de Maker Method, con las cajas es más que suficiente. Debemos aprender a tomar ganancias, a entrar y tomar ganancias. Si entramos en esta zona, tomamos ganancias en esta zona, que si decidimos que continuara, esperamos su impulso. Cuando él hace este impulso, bajamos nuestro stop loss de esta zona a esta zona, no antes. No hay que calcular el impulso, hay que esperar que el mercado nos diga para dónde va, y así sucesivamente. Los 3 niveles, terminamos aquí, y esa fue toda la operación. Importante los niveles, practicar, ir al pasado y encontrar los niveles. Leer el mercado en el pasado es sumamente fácil, pero ya cuando lo hacemos de manera anticipada, cuando predecimos que lo que va a suceder, ahí es donde nos encontramos con el gran dilema de que esto es un poco más complejo y hay que prestarle más atención de la que veníamos prestándole. El tema de los horarios, bueno, los horarios sí son muy variables teniendo en cuenta el lugar, la zona en la que se encuentren, el inicio de la sesión. Permítanme un minuto por aquí. Bueno, los mercados son muy varían según su zona de horario. En el horario colombiano el mercado inicia entre 4 y 5. Cuando eso sucede, el alto y el bajo se reinician, el ADR, todo vuelve desde cero. Buscamos una entrada diaria y una formación diaria. Ya sabemos que las formaciones se dan en todas las temporalidades, y los movimientos, los 3 impulsos también los da cada temporalidad. Eso no quiere decir de que si se presenta en 15 minutos se presentará en 1 hora y después en 4 horas y después un día. No siempre es así. De las 5 a las 9 pm el mercado es un mercado muerto. No se recomienda operar. Nosotros tenemos en cuenta lo que es la hora TMT, que es las 5 horas del MetaTrader. Después de las 5 de Asia en el MetaTrader ya podemos empezar a buscar los movimientos para continuar con las tendencias. No es recomendable operar Asia, la estrategia no está para operar Asia, pero en un futuro se darán cuenta que Asia es muy operable, dependiendo en cuenta cómo identifiquen las estructuras del mercado y las formaciones, las velas y demás. La sesión de Asia termina a las 3 pm, generando un gap entre 30 minutos antes de terminar y 30 minutos después. La sesión de Londres está desde las 3, a media hora de su gap, y termina a las 7 de la mañana, generando un gap. A las 7:30 igual New York, media hora antes, o sea que son 6:35 y 7:30. Ahí es donde buscamos las formaciones de nuestras cajas para la sesión. Igual New York inicia a las 7, termina a las 4, es operable hasta 12 o 1 de la tarde, para evitar caer en horario muerto, para iniciar su gap del inicio del día, que es cuando se inicia hacia ahí, encontramos otro gap. Y las velas más importantes en este caso es esta vela de 15 minutos, que es la primera de la caja, esta vela que es la primera de la caja, y la de 1 hora. Entonces ahí, si nos vamos a 1 hora, aquí lo que hay es un martillo y una mecha alcista haciendo su retroceso. Por ejemplo, esta misma mecha puede ser esta misma estructura cuando identifiquemos las formaciones y la fractalidad. No vamos a profundizar mucho en los horarios, ya que, como digo, es muy variable y la plantilla es muy clara en su indicador de World Time. Vamos a conocer las formaciones que estamos buscando. Vemos que el mercado aquí hace la consolidación, haciéndonos un bajo más bajo. Dejó atrapadas estas personas. Vemos como el mercado, justo cuando termina Asia, testea el 50%,
queda 50%, dejándonos nuestra vela de entrada justo con los movimientos que estamos esperando. Esta es una entrada 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque el mercado, cuando cruzó el 50% de Asia, cruzó la media móvil de 50, en este caso a la baja, generándonos un impulso, dos impulsos, que se pueden tener en cuenta como un nivel. Entonces vemos que el mercado hace una M en esta zona, dándonos esta formación, dándonos este impulso, nuestro retroceso, siguiente impulso, dándonos otra A, haciendo otro retroceso justo a esta zona sensible de las órdenes institucionales, justo testeando la media móvil de 50, justo en el inicio de la sesión de New York, para continuar hacia su siguiente nivel intradía. En este caso lo hizo cada sesión. Vemos que el mercado tiene una fórmula que es la M, la A y la W. Cuando llegamos a W, nos reiniciamos, W, B, B, para llegar a M y nos reiniciamos otra vez para iniciar A. Esta es la tendencia bajista. Aquí la encontramos alcista. Vemos cómo el mercado nos deja una hermosa W justo en Asia, haciendo un rompimiento, un testeo. Vemos cómo las medias móviles se cruzan y empiezan a ser usadas como soportes, como líneas de tendencia, por decirlo así. Vemos como el mercado hace un impulso, un retroceso, dejándonos una B, un impulso, una gran consolidación, dejándonos la siguiente B justo por encima de la de 50, que nunca fue rota, usada como soporte. Realiza su tercer impulso, rompiendo el LUD, el alto de ayer, justo en esta zona cerca a nuestro stop. Vemos como New York consolida, en este caso corrió 23 pips. Cuando tocó el punto más alto, llegó al alto de nuestra caja para precipitarse rápidamente a cerrar, a irse por debajo del LUD. Vemos el retesteo de gatillo y el mercado continuó su tendencia a hacer sus siguientes niveles hasta llegar a una W. Estas es básicamente las estructuras que estamos buscando. Creo que el video está muy rápido. Cualquier duda, inquietudes, no van a preguntar. No damos señales, no damos entradas. Estrictamente formación, conocimiento, en este caso la estrategia Maker Method, o cualquier otra duda que se les pueda ayudar con mucho gusto. El que desee de pronto aprender el curso obviamente va a tener un valor, pero se realizará de manera individual o grupos máximos de 5 personas, porque nuestra intención no es capitalizarnos, nuestra intención es compartir el conocimiento, pero el conocimiento debe tener un valor para que sea perdón, se me fue en esta parte. El conocimiento debe tener un valor económico para que... No, se me fue la frase. Bueno, para terminar, vamos a reconocer y como tarea las M's y las W's. Son muchos tipos de M's, debemos empezar a identificarlas. Tenemos M's que nos respetan esta zona, puede ser una figura completa o una media figura. Tenemos las M's que nos rompen ese soporte, nos lo retestean de manera baja y continúan. Tenemos las viceversas, que respeta, rompe y desciende. Tenemos las formaciones en pico, tenemos el hombro, cabeza, hombro, gran shoulder. Bueno, en este caso me quedó una pata muy arriba, menos esta zona, aunque también lo puede
identificar de esa manera, por lo menos lo identificaría de esta manera. Tenemos los triple techos, que son cuando el mercado nos hace una formación triple para continuar su descenso. Si entramos en esta pata o en esta, si pasan 2 horas a que el mercado haga esto, reiniciamos el reloj y continuamos nuestras 2 horas de operación. Si una operación en 2 horas no está en positivo o está en pérdida, debe cerrarse, porque es muy probable que coja el lado contrario. Tenemos las Ws, la misma estructura que respeta, la que rompe una de las patas, la que rompe la primera pata, la formación en pico, el hombro cabeza a hombro, que en el caso alcista es mucho más probable que suceda. Tenemos la formación, es importante empezar a reconocerlas, a buscarlas, empezar a rayar, a marcar niveles. Es importante reconocer de manera práctica cualquier tipo de estrategias. Todas funcionan. El que diga que una estrategia no funciona, el que no funciona sería su operador, no la estrategia, ya que la estrategia está diseñada de una manera muy técnica y por personas capacitadas, a no ser de que sea una estrategia que simplemente hizo cualquiera por ahí, haciendo sus inventos y vendiéndoles humo, ofreciéndoles dinero y todo ese tipo de cuestiones, que espero no caigan en este proceso, ya que eso es muy normal en Forex. Para terminar, como siempre, no tenemos nombre, esto es nuestro logo de presentación, no tiene nada que ver con lo que mostramos ni con lo que hacemos, solo de presentación por tema pues de fraude, para que no vayan a venderles videos que ni siquiera son de ellos, porque eso también es muy normal. Tenemos el 90-90-90, como siempre, el 90% de las personas pierden el 90% de su capital en 90 días, que es igual a haber fracasado en Forex. Entonces, si esto les sucede, deben reiniciarse totalmente desde cero para encontrar sus errores y solucionarlos. No operar en real hasta que ustedes hayan hecho sus propias pruebas de que en verdad tienen el conocimiento y la rentabilidad. El que lo hizo antes, pues bueno, ya cada cual arriesga su dinero a su manera, pero somos más inteligentes que el mercado. Listo, entonces espero que estén muy bien. Duda, inquietud, ahí está el grupo, cualquiera les responderá.